muy importante y sobre todo teniendo en cuenta que generalmente sucede en todos los ámbitos y normalmente se tienen que llevar a cabo, pero bueno, ahora tenemos el extra, el plus de la pandemia y el coronavirus, ¿no? Hablamos de higiene y seguridad, hablamos de alguien que es especialista, que es el ingeniero Juan Carlos Belletti, que es asesor incluso también de FCScore, entre otras, de Belletti Ingeniería, que está en línea y gentilmente nos atiende. Ingeniero, ¿cómo le va? Hernán Correa lo saluda para esta mañana de tarde, pero temprano en la televisión cooperativa aquí de Brickman. Buen día, buen jueves. ¿Qué tal, Hernán? Buen jueves para vos y para toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Sabemos que usted también está trabajando, si bien todos estamos en cuarentena, lo está haciendo por el tema de videollamadas, ¿no? Pero bueno, queríamos hablar de seguridad, de higiene y de la situación que también nos involucra en general, y después ya vamos a lo específico, como es el tema de seguridad e higiene, ahora en esta pandemia. Teniendo en cuenta que con todos los dos DNU, uno fue de cuarentena obligatoria para todo el mundo, ahora se ha flexibilizado. Bueno, han comenzado a trabajar también las empresas, los bancos, las instituciones en general. Y bueno, conocer un poco también qué se debe hacer, cómo se debe manejar, cómo se debe trabajar en higiene también y seguridad. Bueno, Hernán, la pregunta tuya es muy importante y creo que es también importante poder que la comunidad tome conciencia, porque el exceso de información que hemos tenido fundamentalmente a través de algunos medios, Sí, a veces traen más confusión que claridad. La higiene y seguridad, que como bien vos dijiste, tiene que estar presente siempre y ha tenido que estar presente, ahora adquiere una importancia realmente fundamental, sí. especialmente la parte de la higiene y que tiene que ver con la prevención de enfermedades. En este caso, adquiere una importancia gravitante porque no solamente tenemos que proteger a los trabajadores, sino que tenemos que proteger a la sociedad. Tenemos que conseguir que esos trabajadores no solamente se protejan ellos, sino que no sean tampoco un vector que contamine a la sociedad. Entonces, hay una serie de medidas que incluso muchas de ellas fueron estipuladas claramente por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, y también hay algunos protocolos que ha emitido el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Salud de la Nación para llevar adelante en materia de seguridad e higiene en los puestos laborales. No es extensible a todas las actividades porque va a depender mucho. Una cosa es una gran superficie como podemos tener acá en la ciudad de Córdoba, y otra Sí. cosa son los pequeños comercios o despensas que podemos tener en el interior. No obstante eso, la potencialidad del virus en cuanto a los contagios hace que sean importantes en ambos casos. Eso está perfectamente estipulado y hay mucho material, eh, quizás en algunos casos hasta demasiado, pero es importante que se tome conciencia, que como sociedad tomemos conciencia de la importancia de lo único que estamos buscando, de lo único que se busca a nivel mundial, en realidad, ni siquiera no es una cuestión nuestra, No, y no. es de aplanar esta curva de contagios a medida o en la medida de que nuestro sistema sanitario que conocemos es más precario que el de otros países del primer mundo, donde ya han tenido problemas, evitar que colapse. Bueno, aquí Juan Carlos hablamos de higiene y de seguridad. Y en este momento, y siempre en realidad, pero en este momento van más que nunca de la mano, porque la higiene da seguridad y la seguridad también se transmite a través de la higiene, ¿no es así? Efectivamente, fíjate, Hernán, que la primer provincia que flexibilizó bastante a través del nivel de gobernación algunas actividades fue Santa Fe. Y sin embargo, la primer condición que pone el decreto del gobernador de Santa Fe es un protocolo de higiene y seguridad para cada negocio, actividad que comience a desarrollarse. Creo que el gran desafío que tenemos todos, pero aquellos que tienen algún grado de responsabilidad social en la parte laboral en mayor medida, es los protocolos que vamos a tener que seguir de ahora en más, Ujú. porque pareciera que todo se agota el 26 de abril, Sí, y lamentablemente sabemos que ahí en realidad comienza. En la medida que debamos, porque lo debemos hacer y nadie lo discute, a ir flexibilizando esta situación, esta cuarentena, eh,
esta imposibilidad que tenemos de salir y que ha hecho que se frene muchísimo el nivel de contagio, nos van a llevar o vamos a tener muchos meses por delante donde vamos a tener que convivir de una manera específica y especial en todas las actividades que desarrollemos, las laborales y las familiares. Hoy estaba leyendo a primera hora un estudio que ha hecho la Universidad de Harvard donde ya está planteando el distanciamiento social como mínimo hasta mitad del 2021. Ujú. Eh, Eso ya nos está dando una idea de con lo que vamos a tener que enfrentarnos y convivir en los próximos meses. La higiene va a tener un peso fundamental en todo esto, pero va a ser muy importante que como sociedad entendamos que vamos a tener que cambiar hábitos de manera radical, que nos va a costar muchísimo, nos cuesta muchísimo no saludarnos, nos cuesta muchísimo el abrazo, el beso al que estamos acostumbrados, el asado, las reuniones familiares de amigos y demás. El mate. Y esto extendido a otros ámbitos va a ser muy Claro. complicado, pero si queremos como sociedad salir airosos de esto, o por lo menos con el menor daño posible, vamos a tener que cambiar hábitos que están muy arraigados en nosotros y creo que los medios en esto van a cumplir o tienen que cumplir un papel muy importante. Juan Carlos, va a haber un antes y un después también, digo, con el tema pandemia, en los protocolos de higiene y seguridad de ahora en más también, que se van a tener que estipular y establecer, ya sea en cualquier ámbito laboral, o sea, ¿va a haber modificaciones también de esos protocolos? Fíjate, Hernán, que lo que preguntas has dado en el clavo en algo, ¿no? La mayoría de las empresas tienen protocolos de higiene y seguridad. Sí. Muchas de las empresas, no digamos la mayoría, pero muchas de las empresas. Prácticamente ninguno de esos protocolos tenía en cuenta pandemias o problemas sanitarios. Solamente en aquellas empresas que estaban vinculadas de alguna forma con la sanidad. Pero en una empresa común no teníamos nada de eso. No. Y hoy adquiere una importancia fundamental y radical, que creo que, como bien vos dijiste, va a haber un antes y un después. Creo que esto ya no va a tener un retroceso en eso y que vamos a tener que incorporar en esos protocolos, y lo tenemos que hacer ya, incluso la ley lo está pidiendo en aquellas actividades que están exceptuadas, y lo va a pedir seguramente en aquellas que vayan flexibilizándose, que contemple que es un papel fundamental todo lo que tenga que ver en materia de higiene laboral. ¿Cuáles son, digamos, los protocolos, ya sean higiene y seguridad, o vamos a llamarlo si quiere para que la gente lo entienda, algunos tips principales hoy que hay que tener en cuenta en un ámbito laboral? El distanciamiento social o distanciamiento sanitario o lo que le llamamos el cuidado del metro y medio o 2 metros, nosotros hablamos de 2 metros, otros hablan de 6 pies, de 1,80 m. Básicamente lo que nosotros vamos a tener que tener muchísimas precauciones en el distanciamiento social. La higiene de manos es básica y fundamental. Ya gran parte de los municipios del país, y cada vez se adhieren más, acá en Córdoba es a partir de mañana, el uso del tapabocas. Ya no digo barbijo ni digo respirador porque los pocos que tenemos que reservárselo para la principal tropa que tenemos, que es la gente de sanidad. Sí. Pero sí el tapabocas que de alguna manera no me protege a mí, pero sí protege al resto en el caso de que yo esté contagiado y fundamentalmente si soy una persona que no padece síntomas. Eh, Tener claro las características del virus, que no las vamos a repetir porque ya nos hemos cansado de escucharlo en la No, no. televisión, pero básicamente el principal enemigo que tiene este virus es la higiene de manos, eh, cuidar hábitos como lo que son el tocarme cara, fundamentalmente boca, nariz y ojo, que son las vías de ingresos principales del virus, y el distanciamiento social. Yo creo que eso es básico. Después podemos hablar de muchas otras cosas más. Ya hay empresas que están planteando protocolos de desinfección de ropa en los ingresos y egresos, de cambio de calzado, eh, cuándo es conveniente y cuándo no la utilización del guante, el tema de la protección visual. Ya avanzamos mucho más que eso y vamos a tener que cambiar muchísimo las cuestiones y los hábitos de limpieza y desinfección de los ámbitos de trabajo. A eso iba, justamente.
superficies, bueno, que tienen roces, que tienen todo, que, no sé, a ver, mesas, picaportes, o sea, hay una infinidad de elementos que habitualmente y diariamente en un lugar de trabajo se tocan, se manipulan, o sea, eso también va a haber que tener, más allá de esto, más allá ahora de la pandemia, de ahora en más, digo, se va a tener que profundizar eso, ¿no? Profundizar y mucho, y se van a cambiar seguramente muchos hábitos. Un dato simplemente, hay Sí, una fábrica acá en la ciudad de Córdoba que fabrica las puertas automáticas. Eh, Hace poquito nos estuvimos contactando con ellos porque lo necesitamos puntualmente para un ámbito de salud, y me dicen que tienen comprometida la producción por el resto del año. Solo estamos hablando de una cuestión. sí, Fíjense en la importancia, como vos decías, del picaporte, que es donde yo tengo en un lugar de afluencia de público, es lo que todo el mundo toca cuando entra y cuando sale. Y que si no implicaría estar limpiándolo de manera permanente. Ya hay dos o tres empresas que están ofreciendo en el mercado eh, las desinfecciones, las barreras de desinfección para el ingreso y egreso, la pulverización de un desinfectante cuando uno ingresa y egresa con un sensor. Digo, eso para esta primera etapa va a ser básico, pero mientras tanto, no podemos descuidar la limpieza y la desinfección de los puestos de trabajo, de los lugares públicos, especialmente de aquellos de mucha afluencia de público, barandas, picaportes, puertas, sillas, mesas. En el ámbito laboral era muy común el compartir a lo mejor un teléfono, una computadora, una notebook, un teclado un que mate, era muy común, no hay touch. Bueno, ni hablar del mate, vasos, tazas. sí, Eh, Había empresas que algunas actividades incluso la tenían hasta contemplada dentro de su convenio colectivo de trabajo, el desayuno en algún determinado momento de la mañana, comunitario, por decirlo de alguna forma, todos juntos. Eso ya se ha eliminado totalmente en la mayoría de las empresas y creo que va a ser algo que se va a ir eliminando con el tiempo. El compartir los elementos, al ser muy dificultoso asegurarnos de la limpieza y la desinfección, cuando digo elementos de uso de tazas y demás, se está tendiendo que cada uno, o se está tratando de que cada uno lleve lo suyo. Eh, bueno, va a ser un cambio de hábito que sin duda, como vos lo dijiste, va a haber un antes y un después de esto. sí, que seguramente se va a trasladar a la familia, porque también esto, si se hace en una empresa, se traslada después en las familias individuales. Pero voy a esto, Juan Carlos. La pandemia llegó, la pandemia es como que se hizo famosa, que es viral, si lo llamamos, lo llevamos la jerga de las redes, pero en el mundo existieron enfermedades como esta todo el tiempo y todos los años, pero bueno, ahora como que nos ha tocado esta pandemia que se ha globalizado, se está tomando en cuenta esto, pero estas son medidas que se tienen que tomar siempre de cajón. Ahora, claro, como decíamos, algunas se van a modificar, pero todas las empresas o los ámbitos laborales tienen que tener un protocolo de seguridad e higiene permanentemente. Y tienen que tener un protocolo de seguridad y higiene que contemple cuestiones sanitarias, que Sanitarias. es lo que no tenemos en la mayor parte de las empresas, porque no era una cuestión básica, fundamental. O sea, los protocolos de seguridad y higiene, primero podríamos hacer un poquitín de memoria nada más. La ley de higiene y seguridad nace en el año 1972. 7 años después es reglamentada en el 1979. Pero debemos ser sinceros, se empezó a hacer higiene y seguridad en las empresas en el año 1996, muchos años después, que fue con la aparición de las ART. Antes de eso, entre el 79 y el 96, lo hacían algunas empresas que tenían capitales extranjeros y nada más. Del año 96 hasta ahora fuimos aprendiendo determinadas cosas y fuimos actuando fundamentalmente por cuestiones de estadística, que llevan muy bien las ART, como compañías de seguro que son, se manejan con estadísticas. Fuimos actuando puntualmente en aquellos sectores que generaban una mayor cantidad de accidentes. Pero la parte sanitaria nunca había sido realmente importante, salvo en actividades, obviamente, de sanidad, como todo lo que tiene que ver con clínicas, bancos de sangre y demás. En el resto de las empresas, la cuestión sanitaria nunca fue fundamental. De hecho, si tomamos y hacemos un paneo de la cantidad de médicos laborales que hay en las empresas, cuestión que deberían tener prácticamente todas por su actividad, vamos a encontrar que prácticamente no hay médicos laborales. Claro. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que la cuestión sanitaria puntualmente dentro del ámbito de trabajo era secundaria o se consideraba secundaria. Y enfocábamos casi todas las energías y los recursos a evitar accidentes. Claro. De Para, hecho, sí, cuando se mencionaron la mayor cantidad de accidentes de las industrias, fíjense en que
se empezó a hacer hincapié en los accidentes in itinere, porque realmente eran los que no podíamos controlar dentro de las fábricas o de los ámbitos, y era una pandemia también, si se quería. Bueno, Sí, sí. hoy llegó esto y yo creo que lo sanitario va a pasar a ser prioritario. La última, para ir cerrando, ingeniero. Las cooperativas, ¿cómo Sí, estamos en los protocolos de seguridad e higiene? Porque por ahí me da la sensación, ¿no? Que están mucho más controladas o se les pone más el ojo a las cooperativas que a empresas privadas sobre estos temas, digo, en los controles, ¿no? bien. En lo personal, yo asesoro a la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Córdoba y ya hace prácticamente 10 días que hemos elaborado un protocolo de actuación para ellas, porque todas las actividades, insisto, desde sepelio, banco de sangre, agua, cloaca, energía y telecomunicaciones, que hoy Sí, pasó a ser una cuestión básica y fundamental, no podríamos estar haciendo esto. no, Eh, y no podríamos estar de alguna manera intentando salvar el año lectivo en algunos casos si no fuera gracias a las telecomunicaciones. Fueron todos y son todos servicios esenciales, por ende el personal de las cooperativas ha estado exceptuado desde el primer momento del confinamiento. Eso ha hecho que vayamos de alguna manera atendiendo de manera especial las cuestiones de salubridad y de sanidad en los compañeros de las cooperativas. Sea en energía eléctrica, insisto, que es una de como normalmente la imaginamos a la cooperativa, pero no nos olvidemos que además tenemos un montón de otros servicios que son esenciales. Pensemos en el agua, insisto, pensemos en las cloacas. Bueno, servicios sociales y banco de sangre que son ambulancias. ¿Eh? Fíjense en que tenemos gente que está sumamente expuesta, sumamente expuesta. Y dentro de lo que es la cooperativa, el punto más complicado que nos queda en este momento es que se empezaron a abrir las administraciones y las cajas, porque obviamente la cooperativa que tenemos que tener claro, especialmente en el interior, es una empresa de la comunidad, no es una empresa de un privado, es una empresa de la comunidad y para que pueda funcionar necesitamos que tenga los recursos para funcionar, porque la cooperativa tiene que pagar la luz, tiene que pagar los sueldos, tiene que comprar combustible, tiene que comprar herramientas, vehículos, maquinaria, y si no aseguramos esos ingresos, vamos a vernos seriamente comprometidos en los servicios que son esenciales. Nadie pone en tela de juicio que en un hospital hoy el recurso básico de lo que son médicos, enfermeros y demás es fundamental. Ahora, yo les pido que se imaginen por un segundo el mejor hospital, con los mejores recursos, sin energía y sin telecomunicaciones. no, no, no Entonces, funciona. vemos que hay cuestiones que son básicas acá, que el personal de estas empresas estamos especialmente cuidándolos. Estamos intentando que en el protocolo haya personal que esté siempre en una cuasi cuarentena, digamos, en reserva, porque tenemos cooperativas con mucho personal, pero tenemos cooperativas con 4 o 5 trabajadores. Sí, sí. Si se me enferma uno de esos 4 o 5 trabajadores y no tenemos nadie de reserva, todos sabemos que se enferma uno, todo lo que están alrededor están 15 días en cuarentena. No puedo dejar 15 días una localidad completa dependiendo de que se me queme un transformador, un fusible o que se me corte una línea de internet y deje sin comunicaciones y sin energía toda una localidad. Entonces, tenemos que trabajar en esas cuestiones que son más que nada logísticas de ver cómo garantizamos que en los próximos meses tengamos siempre asegurado el servicio mínimo que tiene que brindarnos como esencial una cooperativa. Ingeniero, ha sido un placer charlar con usted. Seguramente vamos a seguir charlando, vamos a hablar de distintos temas. Agradecerle por el tiempo que ha dispensado aquí en la televisión cooperativa de Brinkman, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande. Te agradezco yo, Hernán, la posibilidad de poder llegar a la gente. Le pido a la gente de Brinkman que nos cuide a los compañeros de la cooperativa, que entendamos que son gente, son pequeños héroes. Yo le digo que en España salen a aplaudir a los médicos. Nosotros tenemos gente de las cooperativas que están desde el primer día en la calle, exponiéndose para que todos podamos tener los servicios básicos y esenciales. Que pase buenos días, muy amable, gracias, ¿eh? Hasta luego. El ingeniero Juan Carlos Belletti, asesor de FESESCOR.